Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Terminó anoche tarde en Paipa, en Boyacá, la cumbre del gobierno que llamaron cónclave con el anuncio del presidente Petro de que van a centrar las prioridades ahora en esta segunda parte del gobierno en paquete de medidas económicas dirigidas hacia la reactivación económica que se necesita. Unas medidas que anuncia el presidente van a presentarse al Congreso en los próximos días, por lo que dijeron él, el director de planeación, algunos ministros. El gobierno ahora sí dará a la economía el viraje, ese del que vienen hablando desde la campaña, para pasar de lo que ellos llaman economía extractivista, la economía de hidrocarburos y de minerales, a una economía más productiva, más dirigida a temas de manufactura y de turismo, por ejemplo, que no han hecho nada en año y 10 meses de gobierno, lo intentan ahora a modo de corrección. Esta parece ser la conclusión de ese cónclave, una reunión un poco, la verdad, con muy poquitos cambios, con muy poquitas reflexiones, que era lo que habían prometido después de las marchas de hace ya 10 días. Hablaron de la bajísima ejecución presupuestal en los ministerios de Igualdad, Deporte, Trabajo, Interior, Ambiente y del problema que ellos adjudican a Comunicaciones, que reconoce tener el gobierno para enviar, para administrar el mensaje del cambio. Fue un cónclave que terminó anoche, también usado como plataforma para invitar a marchar este 1 de mayo, que son las marchas habituales del Día del Trabajo. Las ha habido siempre en Colombia. Ahora la diferencia es que el gobierno quiere adueñarse, apropiarse de ellas y convertirlas en marcha de apoyo. Los sindicalistas están en lo mismo. La convocatoria la lidera directamente el presidente Gustavo Petro y su ministra, la ministra sindicalista, la ministra Gloria Inés Ramírez. Bienvenidos, ya les voy a contar de la conclusión de ese cónclave, un cónclave, la verdad, cojo, al que llegó el presidente Petro tarde, apenas ayer domingo a mediodía, con el argumento de que el presidente no estaba citado para el sábado. Un argumento muy particular, pero contado por quienes organizaron la reunión. Termina el muy petrista Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, diciendo que están más unidos que nunca, y con el ministro del Interior anunciando que llevarán proyectos y reformas al Congreso, incluso proyectos que volverán a comenzar de cero. Se refiere, por supuesto, a la nueva reforma a la salud que intentará el gobierno con un mensaje de urgencia. Una reforma a la salud mucho más corta. Esta no la escribió Carolina Corcho, la escribió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Tiene 47 artículos, ya algunos de ellos socializados con las EPS, que están dispuestas a convertirse en gestoras de salud y vida, que sería el nuevo nombre. Las que se montaron a ese barco son Sura, Salud Total, la nueva EPS Compensar, Mutual Ser y Cosalud. Protestan desde diferentes orillas el expresidente Álvaro Uribe y el exministro Alejandro Gaviria. Hablando de salud, se le está acabando el tiempo al gobierno para resolver el futuro del sistema de salud, que es uno de los regímenes excepcionales. 1 millón de profesores a los que se les cambia del modelo este miércoles, que es 1 de mayo. Sin saber cómo será la transición, Fidu Previsora, que hoy maneja 10 contratos, pasaría a tener más de 8.000 de manera directa. Advierte la Procuraduría que hay muchos riesgos en la salud de los maestros. Así que FECODE, que apoyó al gobierno, que apoya al presidente, está en medio de esta tormenta. Bienvenidos, los acompaño con noticias. Ya les voy a hablar de cómo se mueve la política en Colombia después de la reunión del presidente Petro con su gabinete. En España, a propósito, esta madrugada, el presidente del gobierno español anuncia que decidió quedarse en el gobierno después de una ambigua crisis desatada por acusaciones contra su esposa. El presidente Pedro Sánchez dijo que seguirá siendo el presidente del gobierno español y que no lo tumbarán las denuncias de corrupción contra su esposa. Dice que con más fuerza, si cabe, al frente del gobierno en España. Y les voy a contar del balance de las protestas en Bogotá. Ocurrieron en La Marichuela, en donde volvieron a aparecer muchachos de primera línea. Hay 4 jóvenes de 15, 16 años capturados y volvieron al modo primera línea. Quemaron una moto de la policía, volvieron a prender antorchas, dijeron que era su conmemoración del estallido social de hace 4 años. Hubo movilización en la calle 80 con la carrera 102 en el Portal de las Américas. De esta reaparición de primera línea
hay un herido y, repito, 4 menores de edad que se encuentran capturados. Y les voy a contar de la muy difícil situación a propósito de orden público que hay en el país, especialmente en el suroccidente. En el Valle del Cauca mataron a un concejal de Jamundí. En Cauca el ejército denuncia esta madrugada que los disidentes lanzaron explosivos desde casas de civiles en El Plateado, en Argelia, que es una clara violación de derechos humanos. Y también el ejército rechazando el secuestro de un soldado, se llama Kevin Noscue. Ocurrió en Toribío, en el departamento del Cauca, a manos de los mismos disidentes de las FARC. Y en Cauca siguen buscando a los responsables de la masacre del fin de semana, 4 personas muertas, asesinadas en Corinto. Historias para compartir esta mañana. Les contaré, a propósito de barbarie, una de las peores: la brutal golpiza de un padrastro al niñito de 3 años. Lo desfiguró. Ese señor ya fue capturado porque el niño se orinó en la cama, que es lo que suelen hacer los niños. El bárbaro ya se encuentra detenido, se arriesga a una condena. La Fiscalía evalúa imputarle intento de homicidio. Así que tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré también del homenaje que le hace el presidente Petro al M-19. Y por supuesto, en esta mañana azul, les contaré de los clasificados a las finales, de los 8 ya divididos en 2 cuadrangulares en el fútbol colombiano. Millonarios Junior y Once Caldas lograron clasificar in extremis. Millonarios, haciendo el milagro, logró 18 puntos en los últimos 6 partidos. No le alcanzó, eso sí, al Deportivo Independiente Medellín. Medellín, que lo lamento por la gente de Antioquia, no tendrá finalistas, ni Medellín ni Nacional, en el fútbol colombiano. Tampoco en Cali. Están de plácemes esta mañana. Bienvenidos a Historias para acompañarlos en este día lunes, una semana que tendrá atravesado el Día del Trabajo. Ya les contaré de las movilizaciones, de la estrategia del gobierno, que pasa, por supuesto, por ese tema de la marcha de los trabajadores. Aquí está lo más importante. Hoy es el Día del Árbol, es el Día Internacional de la Danza. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos, también de nuestros errores para corregirlos. Así se refirió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de que terminara el conclave convocado por el gobierno nacional en Paipa, Boyacá, que inició sobre las 10 de la mañana del día sábado y que terminó pasadas las 7 de la noche del domingo. El presidente Gustavo Petro llegó un día tarde a la cita. Habla nuevamente Luis Fernando Velasco. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo, porque gobernamos para todos los colombianos. En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Al final del cónclave, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aprovechó la oportunidad para enviar mensaje a los trabajadores frente a las marchas del 1 de mayo. Que por esto marcharemos el 1 de mayo, por la paz, por la vida, por las reformas sociales, por la salud, por la educación, por un trabajo digno y decente. Después del conclave de ministros en Paipa, se espera que esta semana el gobierno presente al Congreso de la República el nuevo texto de la reforma a la salud que ha sido tan luchada por la administración del presidente Gustavo Petro. Este texto iría con mensaje de urgencia. Precisamente el viernes pasado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que es hora de que el Congreso defina si habrá o no reforma a la salud. Y ahora nos dicen, no, es que faltan todavía por concertar a los pacientes, mañana por los huérfanos, mañana por cualquier otra cosa. Nosotros sí creemos que ya es la hora de que el Congreso defina. Si no hay reforma, no hay reforma. El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Avanzamos también en la reforma a la salud, que es urgente. Ha hecho crisis un sistema que lleva ya más de 32 años y hoy nosotros privilegiamos la vida por encima de los negocios. El senador Iván Cepeda se reafirma en esas convicciones de que el gobierno del presidente Petro necesita trabajar en un acuerdo nacional con todos los sectores políticos, esto en pro de la sociedad. Esto fue lo que dijo Iván Cepeda. ¿Por qué nos pusimos pacto histórico si no es para eso? Entonces no es posible hacer 2 cosas al tiempo: ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político, y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. No se ve la actitud en el diálogo, en la conversación, en reconocer que otras partes pueden tener razón en temas como la reforma a la salud, como la reforma pensional, como la reforma laboral, como la política de seguridad, que es lo que más angustiados tiene a los ciudadanos. Alfredo Mondragón,
congresista del Pacto Histórico. Se vinculan los sectores tradicionales sobre la base de protegerles sus privilegios para seguirle negando a la población, ni es radical ni es una opción para un proceso de transformación. La Delegación Nacional de Paz le solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro decidir el rumbo de las negociaciones con el ELN, señalando que los diálogos paralelos que se mantienen con la Delegación Nacional y el Frente Comuneros del Sur de la misma estructura es una situación política y jurídicamente inviable. Lo que desató esta solicitud fueron las declaraciones que dio a la silla vacía Gabriel Yepes, alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur. No nos sentimos representados ya, con todo respeto, porque consideramos que hay una cantidad de cosas que tienen que discutir. Nosotros siempre los ELN hemos sido una guerrilla de una otra forma en los de frentes de guerra que somos autónomos. No es la primera vez que esto pasa en el ELN. Las autoridades ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa por información sobre los asesinos del concejal del movimiento Maíz, John Freddy Gil, quien fue asesinado el sábado en Jamundí, Valle del Cauca. 2 hombres que lo atacaron con armas de fuego. Dylan Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca. Va a haber un grupo destacado de la DIJÍN que viene de Bogotá precisamente para poder investigar y rápidamente dar con los que realizaron este asesinato. Por su parte, el Ejército Nacional confirmó que las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño están lanzando explosivos desde viviendas en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. De acuerdo con el informe, lo anterior es una violación clara al derecho internacional humanitario, a los convenios de Ginebra y a los derechos humanos. Asimismo, las disidencias de las FARC, también en el Cauca, secuestraron a un soldado que se encontraba de descanso y se dirigía hacia el municipio de Tacuelló, de ese mismo departamento. Las fuerzas militares rechazaron este acto criminal y exigieron respeto por la vida de este uniformado. Unas grabaciones reveladas por la revista Semana ponen al descubierto una posible trama entre la excongresista Aida Merlano y el embajador Armando Benedetti, en la cual se revelan detalles hasta ahora ocultos sobre un presunto acuerdo secreto entre la campaña presidencial de Gustavo Petro, la excongresista, con la intermediación de Nicolás Maduro. Para. Hasta donde yo sé, el man nos da un culo, es la colla esta Laura, puede casi tirado a ser inteligente. Le fascina ser inteligente. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Ya se lo oí. La comunidad de San Juan de Río Seco, Cundinamarca, se encuentra consternada por el brutal asesinato de Juliana Maecha, una niña de 15 años. La menor fue encontrada muerta en una quebrada cerca de su hogar. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la captura del o los responsables. En la noche de ayer domingo, manifestantes incendiaron una motocicleta de la Policía de Tránsito en el sector La Marichuela, en la localidad de Usme. Los manifestantes aseguraron que el motivo fue la conmemoración del estallido social del 2019. La Secretaría de Tránsito reportó también disturbios en Yomasa y Santa Librada. Después de 5 días de reflexión, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que seguirá al frente de su cargo. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. El jefe del Ejecutivo español anunció el pasado miércoles que tomaba una pausa en sus actividades para valorar si merecía la pena seguir adelante después de que un tribunal de Madrid diese trámite a 2 denuncias de organizaciones de extrema derecha contra su mujer, Begoña Gómez. Se jugó la fecha 19 del fútbol colombiano. Millonarios, que venció 3-0 al Chico, Junior, que empató a 0 con el Cali, y el Once Caldas, que empató sin goles contra el América, se quedaron con los últimos 3 cupos a los cuadrangulares. Se confirmó que los cabezas de serie y los 2 equipos que tendrán el punto invisible serán el Bucaramanga, el líder, y el Tolima, el segundo. Ambos terminaron con 38 puntos. De igual manera se sortearon los grupos de los cuadrangulares, y en el A quedaron el Junior, Bucaramanga, Pereira y Millonarios. En el cuadrangular B quedaron Once Caldas, Equidad, Santa Fe y Tolima. Estás escuchando Blue Radio.